Muchas gracias, Melissa. Una actividad lindísima que usted puede hacer cerca de San José y en familia. Pero bueno, ahora vamos a hablar de trabajadores independientes. Si usted trabaja por servicios profesionales, también preste mucha atención, porque por lo general suelen tener algunos problemas con la caja que les genera endeudamiento y esto no les permite poder seguir facturando. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, también hay que defenderse en algunos casos. Está con nosotros el licenciado Gabriel Zamora Baurit para darnos algunas recomendaciones. Muchas gracias, don Gabriel. ¿Cuáles son esas obligaciones, verdad, de una persona trabajadora de forma independiente o por servicios profesionales que tiene un negocio ante la caja? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El trabajador independiente, para distinguirlo, es el que no tiene jefe, el que lleva a cabo una actividad económica, tiene un emprendimiento, se le llama también emprendedor, microempresario, empresario que no recibe órdenes. Esta persona, cuando inicia su emprendimiento, empieza a recibir una remuneración. La primera obligación es solicitar la afiliación ante la caja. Tiene hasta 8 días para hacer la solicitud. Primera obligación. Segunda obligación es empezar a pagar la cuota. Se le cobra inmediatamente. En el mes que se inscribe, se le cobra la cuota de trabajador independiente. Y una tercera obligación es que en el momento en que se modifique su ingreso, solicite un ajuste. Por supuesto, nuestro Facebook está completamente activo por si usted le quiere hacer alguna consulta al licenciado. Ahora bien, si una persona ya tiene un trabajo formal con jefe, como usted dice, o sea, que tiene que solicitar vacaciones y por ende ya está asegurado, ¿qué pasa si esa persona hace trabajos por fuera como para ganarse una extrita? Vamos a ver, la caja no pierde. La caja va a cobrarle al patrono, en este caso a tu patrono, un 26,67%, que es la cuota patronal, que por cierto es de las más altas del mundo. Estamos de 200 países, número 11 o 12 de las más caras. Te cobra como asalariado un 10,67%. Y los ingresos que vas a percibir, digamos, fuera de ese salario, vas a estar entre aproximadamente un 10 y un 19%. Sí tiene que reportarlos. La ley establece que todo ingreso que uno obtenga, sea como asalariado o como trabajador independiente, en este caso mixto, debe reportarlo. Eso sí, hay 2 excepciones. Hay lo que se conoce como la base mínima contributiva, que es el ingreso mínimo en el cual uno está obligado para asegurarse. Claro. Este año está en 341.227 mensual. Eso significa que si yo estoy por debajo de ese monto, no estoy obligado. Entonces, ese emprendimiento que tenés por aparte como asalariado, si está por debajo de ese monto, no aplica. Y una segunda excepción, que aplica para lo que se conoce como ingresos pasivos. Es todo aquel que no requiere un esfuerzo físico, intelectual o técnico permanente y es, por ejemplo, un alquiler. Tenés una propiedad, estás recibiendo un alquiler, siendo asalariado, no tenés que asegurarte por esos montos, ¿verdad?, que estás recibiendo como ingreso pasivo. Ahora, ¿qué origen tienen esos cobros retroactivos sorpresas que muchas veces se enfrentan estos trabajadores independientes, verdad? O esa gente que trabaja por servicios profesionales. Sí, es sorpresa porque falta información. La caja ha fallado en la comunicación. Hay una ley que establece que tenés que, asegurarte, como ya vimos, desde el momento en que uno percibe un ingreso. Esos cobros en retroactivo aplican actualmente 4 años. A ver, pero si uno está inscrito ante la caja como trabajador independiente, si yo no estoy inscrito, me aplican 10 años de cobro retroactivo. Claro. ¿Y por qué? Porque así lo indica la ley. Ahora bien, vea el caso de Alejandro. Él consulta que si la caja condona la deuda de un trabajador independiente. No condona la deuda. Lo que se conoce como el monto principal debe pagarse. Lo que se condona son multas, intereses, recargos sobre ese monto principal y facturas por servicios médicos que se recibieron sin estar inscrito. Ahora, esas multas, ¿verdad?, que usted nos contaba ahora que se imponen sin previo aviso, ¿cuál es la razón, el motivo, la circunstancia? ¿Por qué aparecen? Porque ahora bien decíamos, son sorpresa. Uno llega a pagar y de pronto le dicen, no es tanto, es muchísimo más. Claro, por la voracidad fiscal de la caja. La caja tenemos que entender que es un ente recaudador. Más allá de ser una gran institución, es un ente recaudador. Pero la respuesta la tenemos en la ley. Hay una ley de trabajador independiente que rige desde el año 2023, que era lo que te mencionaba, que se cobran 4 o 10 años dependiendo de la situación del trabajador independiente. Pero estamos en una mejor situación. Antes del 2023 se cobraba desde el 2005. Entonces había personas que les llegaba un traslado de cargos, una notificación de la caja en el 2022 y les cobraban desde el 2005. Entonces hay historias de terror.
de personas que deben millones a la caja, que incluso están arruinados porque no le pueden hacer frente a esos montos. Claro, vea por ejemplo el caso de Chaverri, dice, y cuando fue un error de la caja desde hace 12 años y sigue cobrando al día de hoy, dice Chaverri que ella o él solicitó la prescripción y nadie le da respuesta. ¿Cuánto tiempo, licenciado, debe de tardar esa respuesta y qué otra vía él podría o ella coger para poder tener pues, una solución a este problema? La prescripción es muy reciente porque antes la caja no admitía prescripción. Para explicarlo de una forma sencilla, prescribir una deuda es que simplemente deje de existir, como si nunca hubiese ocurrido. Eso significa prescribir. Debe hacerse una solicitud ante la caja. Lo que pasa es que la caja tiene tal cantidad en este momento de trámites de prescripción presentados que por ende están en trámite pendientes de resolver. Lo que se ha pronunciado la caja es que no tiene un plazo de respuesta. Puede ser días, meses, no lo sabemos, podría ser incluso años. Don Gabriel, vea el caso de Esteban, él nos cuenta, o más bien consulta, que para el caso de cooperativas específicamente, ¿qué se puede hacer para que la caja ayude a los colaboradores y que puedan tener una orden patronal regular? Sí, probablemente esté refiriéndose a las cooperativas de trabajadores, que son grupos de trabajadores que se organizan de forma independiente, que la caja a este tipo de asociados cooperativistas autogestionarios, que son cooperativas de trabajadores independientes, no les da una orden patronal. Tiene un tipo de planilla muy especial, pero los ubica como trabajadores independientes porque este tipo de cooperativistas técnicamente no tienen patrono. Al no tener patrono, en el caso de ellos específico no hay orden patronal. Dice Rosemary que ella parece como que se puso un seguro por su propia cuenta, pero nunca se ha asegurado por su cuenta. Y cuando ella se dio cuenta, ¿verdad? Fue hacerlo. Salió con una deuda que no sabía ni siquiera que existía porque fue un seguro de fantasma, porque ella nunca fue a ponérselo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo procede? Es que el seguro no es de carácter voluntario. Si bien es cierto, es un seguro que se denomina así, es un seguro voluntario que aplica para personas en condición de desempleo. Probablemente el caso de esta señora es de los famosos cobros retroactivos. Al la caja establecer o exigir que uno tiene que asegurarse, lo que toma en cuenta son sus últimos 4 o 10 años, dependiendo de la situación en la que esté, y te cobra el monto. Entonces uno aparece moroso, si uno consulta en línea la situación del trabajador va a aparecer moroso, pero no porque uno se haya ido a asegurar, sino porque la caja detectó que tuviste ingresos por 4 o 10 años. ¿Cómo errores en el registro de datos pueden inflar de tal manera la deuda, verdad, don Gabriel, de un trabajador independiente? Porque estamos hablando de que usted dice, suman, ¿verdad?, todo el proceso moratorio, pero también los seguros de esto, del otro, y al final es un cuentón. Sí. Las bases de datos de las que tiene acceso a la caja es de Hacienda, de la Administración Tributaria, que incluso el mismo asegurado a la hora de recibir una notificación de la caja le exige que presente su declaración de renta, declaraciones IVA, contratos, facturas. Muchas veces es el mismo asegurado, la persona que está sujeta de persecución por parte de la caja, la que presenta más bien información que no le conviene. Por ejemplo, si yo tengo un contrato con un cliente que hay una expectativa de pago, la caja llega a la conclusión de que ese es tu ingreso. Entonces, si la caja revisa con base en la información que uno le presenta que vas a ganar 1 millón de colones al mes, te tasa en ese monto. Entonces es muy importante que más bien uno revise qué documentación le está presentando la caja. Claro. Ahora, ¿cómo un trabajador puede reclamar de forma efectiva, verdad, y correcta para hacer valer algún derecho ante la caja? Siendo muy claro, muy directo, muy transparente y muy efectivo en la comunicación. Si estamos ante un error, es demostrarle a la caja que la caja precisamente está induciendo error a esta persona. O sea, que la información que le está suministrando por la cual se le está cobrando una deuda no es correcta. Es mediante un reclamo, o sea, es un reclamo directamente ante la caja, un escrito en el que uno indica tal cual es la situación que se le está presentando, solicitando que estos montos no se le cobren. Entonces, don Gabriel, ¿cuáles son los pasos legales? ¿Cuál es ese ABC que uno debe de seguir para poder defenderse y corregir esos cobros indebidos? Revisar la información, tu información financiera, que se ajuste a lo que te está, en este caso, denunciando la caja que le debes. Si es correcto, no hay nada que hacer, ¿verdad? Si la caja tiene razón, pues habrá que asumir el pago. Si la caja no tiene razón, hay un proceso que se conoce, o un escrito que se conoce como recurso de revocatoria, que no es otra cosa más que un escrito de reclamo, un documento, una carta,
una carta que presenta a la persona afectada indicando su situación y solicitándole a la caja que no cobre en retroactivo o tal monto. Si incluso la caja, ojo, la caja son juez y parte. Entonces, como ente recaudador, probablemente fallen en contra, pero hay una siguiente vía que es la de apelación. Lo que pasa es que se apela ante la misma caja. Claro. Hay una tercera vía y ya es un poco más compleja, que es ya demandarla a la institución, y es en un proceso que se conoce como contencioso administrativo. Lamentablemente, esto puede tardar años para que fallen a favor, en este caso del afectado, si llegáramos a esas instancias judiciales. Don Gabriel, cuando uno llega a ventanilla, ¿verdad? Uno llega ofuscado, llega enojado, molesto por la situación. ¿Qué recomendación usted nos podría dar para que todos, o estrategia, para que todos nuestros papeles, datos e información y cuentas estén ordenaditas? Ese es el origen del problema. La mayoría de los trabajadores son informales. Hay datos que indican que hasta 1 millón de personas están trabajando en la informalidad. Hay otros datos de un poco menos del INDEC, que andan entre 400 y 500 mil. Si estás en la informalidad, no tenés una contabilidad. Al no tener contabilidad, no tenés orden. Entonces, se complica porque no tenemos nosotros una cultura acá en Costa Rica de formalizar, precisamente porque tememos a la caja y, por qué no decirlo, también Hacienda, ¿verdad? Sentimos que nos van a perseguir. Entonces, esa persona cuando llega a la caja a defender sus derechos no sabe cómo hacerlo y no tiene cómo defenderse porque ni siquiera tiene una información que le permita ejercer una defensa. Doña Gilma dice que qué pasa si una persona es extranjera y tuvo un seguro independiente. Después, por situaciones de la vida, cae detenida y salió con brazalete. ¿Qué puede hacer en ese caso? ¿Tiene algo que ver con lo otro? Pues sí, vamos a ver, independientemente de la nacionalidad de esta persona, uno tiene el derecho de desinscribirse o desafiliarse. Por supuesto, si estás privado de libertad, no estás generando un ingreso, ¿verdad? Y al no generar un ingreso, no estás obligado a pagar, en este caso, la cuota de trabajo independiente. Lo que tiene que hacer esta persona, o con un apoderado, si está privado de libertad, es solicitar a la caja que lo desinscriban porque ya no es trabajador independiente. Vea, don Miguel pregunta que por qué la caja no quiere pagar las incapacidades de las personas que se incapacitan, pero trabajan con un contratista. Muy probablemente es porque esas personas no estén aseguradas. Muy lamentablemente también hay una cultura probablemente por el temor que se tenga ante la caja, de que patronos o personas en una condición de trabajo independiente no se aseguren por todo lo que hemos indicado. Ahora, ¿por qué la caja no subsidia esas incapacidades? Porque con altas probabilidades esa persona no esté asegurada. Don Mauricio dice que a él hicieron un retroactivo y pagó con un rebajo, ¿verdad? Y que pague con un rebajo constantemente, ¿verdad? O sea, le hicieron un cobro retroactivo y lo que le están diciendo es que pague con un rebajo adicional, digamos, al monto que le van a pagar quincenal o mensualmente. ¿Cómo se maneja eso? Un rebajo, bueno, habría que entender a qué se refiere con rebajo. Probablemente es retención de su patrono. No estamos ante un caso de trabajo independiente, pero igual, en el caso de un asalariado, cuando tenemos una deuda con la caja, es un monto adicional que tiene que pagarse y por supuesto el patrón está en la obligación de retener ese monto. Dice Nuria que su esposo es taxista independiente y debe mucho más cuando llegó la parte de la pandemia, ¿verdad? Y él intentó de alguna manera llegar a un arreglo de pago. ¿Qué tiene que hacer para poder recuperar la placa de taxi, que al fin y al cabo es su machete de trabajo? Es posible que estemos ante un caso en que se le esté exigiendo que esté al día ante la seguridad social. Aquí lo que le recomendamos a este señor es que se apersone a la caja, incluso lo puede hacer por correo, pero tal vez más sencillo que vaya directamente a la caja y solicite un convenio de pago. Claro. La caja te permite convenios de 1, 3, 5, hasta más años si uno presenta una garantía, pero incluso sin garantía te puede dar hasta 5 años, te cobra una prima de un 10, 20%, los gastos legales son mínimos y te queda una cuota con una tasa de interés relativamente competitiva. Don Gabriel, yo necesito que usted se quede aquí, por favor, para contestarle a Nuria, Sibaja, a Rosemary, a todo el mundo que quedaron algunas preguntas, ¿le parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero hay gente que no le gusta celebrar, que le da miedo o inclusive que siente culpabilidad. Bueno, está con nosotros el psicólogo para decirnos qué herramientas necesitamos para seguir adelante.